Derecho, vamos a darle la bienvenida a el Sergio Ceraco, que es médico especialista en toxicología y también nos va a hablar un poco de lo que es el Doping Gate, esto que puede llegar a dejar a River afuera de la Libertadores. A ver, les tienen que sacar, ¿le pueden sacar el título si se confirma que el doping positivo es de alguna manera por algún... ¿Cómo vendría a ser? Como alguna sustancia prohibida. Sustancia prohibida, ahí está. Sí. Y al mismo tiempo del uso de cannabis medicinal, que está medio en el tapete diciendo cannabis sí, cannabis no. En Uruguay lo permiten. Acá está Mamá Cultiva, que está haciendo mucha fuerza por eso. Así que le damos la bienvenida a Sergio. Muchas gracias por atendernos. Rosario, Jorge y Emanuel, te saludamos. ¿Qué tal? Un gusto, Rosario, y la mesa, poder charlar con ustedes. Contanos un poquito, Sergio, si querés, Emanuel te hace hincapié un poco en lo que queremos saber respecto a lo de River, que casualmente ganó el título de campeón de América respecto a esto. Porque nosotros la semana pasada estuvimos hablando con Sergio Parodi y él nos introdujo en un tema para nosotros desconocido, que era el doping positivo de los jugadores de River en su momento y el uso de diuréticos en algunas sustancias. Entonces nosotros queríamos ponernos en contacto con vos para que expliques un poco desde la toxicología qué tiene que ver el diurético y cómo puede, digamos, ocultar algunas sustancias. Sí, desde el punto de vista toxicológico tenemos que entender que hay ciertas sustancias que pueden ser utilizadas con fines de, por un lado, optimizar o mejorar en forma artificial el rendimiento deportivo que puede tener algún competidor, pero también dentro de lo que son sustancias adulterantes, son aquellas que tienen otro fin, como el caso del diurético, que ayuda a diluir la presencia de los metabolitos, que es lo que se detectan en las pruebas analíticas que se hacen. Entonces, esto a veces también puede, no por el hecho de servir como un estimulante o mejorar el rendimiento, sino como un enmascarante de el eventual consumo de alguna otra sustancia. Esto lo aclara perfectamente la Agencia Mundial de Antidopaje, que es la WADA. Ya en el año 2003 hizo una visión de todo este tipo de sustancias y después ha tenido nuevas ediciones en el año 2009 y 2015 con el concepto más ampliado de esto que estamos hablando, que tiene que ver con las infracciones en las normas que rigen el antidopaje en distintas actividades deportivas. Claro, y a nosotros nos llamó mucho la atención, el otro día hablando con Sergio Parodi, que de una noche a la otra, la primera noticia fue que le había dado el doping positivo a 7 jugadores de River y al otro día a la mañana eran solamente 2. Entonces, ahí eso hizo un foco especial en esa situación y la verdad es que nosotros no sabíamos, porque las explicaciones que dio el médico de River en ese momento no fueron las exactas, porque digo, con lo que estás diciendo vos ahora, nos cabría la posibilidad de que el uso de diurético haya lavado el consumo de otras sustancias. El hecho de lavar es difícil porque la mayoría de las sustancias químicas que se pueden consumir tienen un metabolismo hepático. El hecho es que usamos en toxicología, para ver si ha habido consumo de alguna sustancia, distintas técnicas analíticas, que buscar en sangre el principio activo, o bien ir a buscar en orina si hay restos del principio activo que ha sido consumido, o bien los metabolitos. El hecho es que para que estas técnicas analíticas sean efectivas, tiene que haber una concentración suficiente de metabolitos o principio activo que sea detectable. Si esto es muy baja la concentración, son no detectables y esto da un resultado negativo. Con este fin es que a veces se busca diluir el principio activo, entonces esto hace que haya una menor concentración por la masa total de orina, por ejemplo. De ahí es el por qué se pueden suministrar diuréticos, a veces con el fin de diluir, que esto es una práctica de hace muchísimos años, o hacer una sobrehidratación, tomar abundante cantidad de líquido, pero no es para lavar la droga, sino para diluirla. Entonces no es lo mismo tener 2 gramos de sal en un plato de sopa a tener 2 gramos de sal en un balde de 10 litros.
eso ya prácticamente queda no detectable. Entonces este es un poco el objeto a veces que se utilizan estos enmascarantes para poder a veces obviar la detección o hacer difícil la detección por método analítico. A veces esto es muy difícil si se usa tecnología de avanzada que tienen una altísima sensibilidad y especificidad y que pueden llegar a detectarlo en muy bajas concentraciones, pero esto depende de los laboratorios que se utilicen y que se encuentren autorizados bajo las normas internacionales de cuál es el valor de corte de lo que se busca. Ahora tenemos que entender también que dentro de lo que hace a doping no solamente tiene que ver con medicación o fármacos que tienen este efecto estimulante, sino también hoy se cuenta con lo que hace a doping a lo que es el uso de determinadas hormonas o determinados uso de distintos elementos biológicos que pueden también producir una optimización del rendimiento. De ahí es que, por ejemplo, en las últimas Olimpiadas ya estaba presente lo que eran hacer esta matriz biológica del deportista para ver si no ha habido algún cambio en cuanto al suministro de hormonas y otro que cuando uno las controla son normales porque son propias de cada individuo, pero al hacer este mapa de cuáles son sus valores normales o estándar para cada sujeto, ver si estos han sido alterados, porque en definitiva lo que se busca es preservar y cuidar la salud del competidor y por el otro lado evitar que no existan con estos intereses de optimizar resultados, actuar con estos suministros, o bien sea un doping fisiológico o un doping farmacológico, y claro, que esto es un poco tenerlo en cuenta y sobre todo apunta específicamente a cuidar la salud del deportista. Claro, vos sabés que en relación a esto último que estabas comentando se me vienen varias preguntas, así que vamos por parte. En principio, ¿hay acá en Argentina laboratorios que puedan hacer ese análisis cuantitativo de tan baja cantidad de algunas sustancias en orina? Sí, hay muy pocos laboratorios, porque son equipos altamente costosos que tienen un alto mantenimiento, y esto hace que a veces, si no hay un uso habitual y permanente, el financiamiento para mantener estos equipos es dificultoso. Pero hay laboratorios que tienen esta tecnología, por ejemplo en la Facultad de Bioquímica de la Universidad Nacional de Buenos Aires, que cuentan y a veces son consultados para hacer este tipo de determinaciones. Claro, te hacía esa pregunta porque digo, si hay, entonces debería ser una herramienta a utilizar. Ahora, habitualmente los clubes de fútbol... Hay que ver cuáles utilizan, no es si hay, sino ver con quién tienen los contratos o a dónde lo derivan y que si esto cumple los estándares internacionales. Claro, no, porque si hay, por lo menos entonces ya tenemos la opción, que no nos vengan después con otros cuentos que tiene que ver con lo que mencionabas. Segundo, sí, eso es importante. Segundo, vos decías proteger al deportista, sobre todo a los menores, porque hay muchas veces que los jugadores de fútbol que están de fútbol profesional o amateur, sí, que entre 15 y 20, 23 años, que todavía son jóvenes, consumen la sustancia que el médico les brinda, porque no se ponen a indagar o a preguntar qué componentes tiene, qué efectos puede causar. A vos te dicen que es un suplemento y vos lo tomás como suplemento. Entonces, desde el Estado yo creo que tendría que haber una regulación un poco más firme. Por eso el tema River hizo tanto hincapié o es tan llamativo, porque de una noche a la otra se bajaron 5 jugadores, que después 3 de ellos fueron vendidos en forma rápida. Entonces es como para meterse en profundidad a ver qué está pasando en el doping en Argentina, no solamente en el fútbol sino en los otros deportes, pero con hincapié en el fútbol porque es el que dio el puntapié. Y a ver, yo creo que es importante que necesitamos normas que regulen perfectamente lo que hace a la seguridad en el deporte. Acá desde el ámbito de salud lo tenemos que ver como un cuidado hacia el deportista, que a veces se utilizan de distintas sustancias para optimizar el resultado. Va desde el simple hecho de suministrarles estas mal llamadas bebidas energizantes, que en realidad son estimulantes a base de cafeína, que a veces como bien decías, en las inferiores y demás, en lugar de hidratarlos con agua o estas bebidas hidratantes que son a base de agua y sales, que no tienen nada que ver con las bebidas energizantes que traen cafeína, que esto por un lado, aparte de estimular, aumentar la frecuencia cardíaca, la presión arterial y aumentar el riesgo de arritmia, sobre todo si uno está con una práctica deportiva,
también deshidratan, ya que la cafeína tiene un efecto diurético y son altamente nocivas para la salud, sobre todo cuando hay actividad deportiva. Entonces, partiendo de esto, tiene que haber una regulación que tienda a cuidar la salud de los deportistas, y que ahí los legisladores tienen que estar presentes y que tienen que poner todas las normas necesarias para proteger al deporte y a sus deportistas a través de estos cuidados y alertas, que tengan las sanciones necesarias cuando se detecta que hay un mal uso de sustancias o no se está cuidando el fin fundamental, que es la salud y el deporte. Vos sabés, Sergio, perdón, Emma, no, sí, que cuando pensaba en estas bebidas energizantes, lo primero que se me viene a la cabeza es el sponsoreo que hay, la plata que hay detrás de todo eso, que son capaces de darle Coca-Cola con tal de vender y que les entre esa cantidad de plata, y al mismo tiempo que los jugadores viven de su cuerpo, pero si se tienen que inyectar cualquier tipo de cosas para poder jugar, también lo hacen, y en realidad piensan en su rendimiento, pero a corto plazo y no a largo. Eso es así. Bien decías que a veces el hecho de los tratamientos, que a veces son muy agresivos para optimizar el deporte o el resultado que van a tener, o para poder jugar el próximo fin de semana, esto tiene un costo biológico muy significativo. Por eso es importante, como bien decía, que tienen que haber normas, y ahí los legisladores tienen que tener un accionar rotundo en lo que hace a proteger al deportista, que a veces son las víctimas de esto, ya que como hay intereses económicos, financieros muy importantes, terminan siendo no los más importantes de todo esto, que es el jugador que va a dar y brindar su esfuerzo físico para dar un evento deportivo de excelencia, y que a veces terminan siendo meros esclavos, producto de todos estos usos y abusos de distintas sustancias, buscando en definitiva el show y no buscando lo que hace a la seguridad de las personas. Por eso ahí es donde tienen que estar las normas, que tienen que ser claras, adherir a las normas internacionales, que este tipo de controles se tienen que hacer de rutina, no solamente en aquellos eventos internacionales, sino que este tipo de eventos se tienen que hacer en forma permanente para todos, actividad deportiva, sobre todo cuando hablamos de niños o jóvenes que pueden ser inadvertidamente a veces estimulados al consumo de este tipo de sustancias, generando un daño mayor que puede suceder en los adultos. Pero Sergio, muchas veces esto se pasaba, no sé, digo, en Villa San Carlos, en Cambaceres, en Chacarita, en Olimpo, el club automáticamente está cerrado. Cuando se trata de River, de Boca, no sé, San Lorenzo, Lanús, no te digo estudiantes, bueno, quizás sí por el presidente, por los contactos y la llegada que tiene, pero no sería el caso, por ejemplo, de Gimnasia. Pero hay mucha diferencia. Entonces, ha habido inclusive un caso que la persona encargada del doping nunca llegó al estadio cuando tenía que hacerlo. El médico se perdió. El médico se perdió en el camino. Y bueno, pues es por estos intereses que tenemos que tener en cuenta, y ahí es donde tienen que estar las normas claras para poder proteger y cuidar al deportista. Sabemos que pueden haber distintas derivaciones, pero ahí es donde tiene que haber una legislación que sea moderna, actualizada, y que tenga un fin fundamental, que es proteger al deportista. Claro, pero Sergio, en el caso específico de River, puede quedar afuera... No le puedo hablar de ese caso específico porque lo desconozco totalmente. Yo le hablo desde el punto de vista toxicológico. Ah, perfecto. Pero en el caso que se confirme que utilizan esta sustancia, tranquilamente se le puede quitar el puesto... Sí, pero si no hay una norma que sea sancionatoria o que regule perfectamente, es muy difícil. Por eso tenemos que ir a este aspecto fundamental. A la ley, porque si no sucede lo que pasa en la mayoría de todos los eventos. Claro. Vemos que sucede algo que en otras partes del mundo está sancionado y controlado, pero acá le echamos a veces la culpa a la justicia o a los que tienen que tomar alguna medida, y que ellos son meramente los ejecutores de las leyes que están vigentes. Por eso sostenemos que esto es una tarea y una obligación de nuestros legisladores, que tienen que estar a la altura de las circunstancias y velar por la salud de la población,
que tienen que ser normas que sean acordes a la actualidad y no a veces que han quedado en años atrasadas, que esto tiene que estar muy claramente definido cómo se debe hacer, en qué momento, en qué tipo de eventos deportivos, qué controles tienen que haber. Hablando de normas. De normas, de actualidad, de legislación, de los políticos y de cosas que queden nuevas o viejas. Vos sabés que yo hablaba con una de las madres de Mamá Cultive y me decían, vos sabés que el mate en su momento también estaba prohibido. Y haciéndome, o tratando de hacerme entender que el cannabis funciona y que no es solamente un porrito para estar medio volado y cagarme de risa el fin de semana, no, perdón las formas, el modo, pero para llevarlo a lo llano. Cannabis sí, cannabis no, cultivo sí, mamá solamente para el nene, para que esté mejor y para que le haga bien. ¿Cuál es tu punto de vista, Sergio? En Argentina tenemos una ley vigente que regula perfectamente lo que hace a la investigación de los derivados del cannabis. El hecho de que los preparados artesanales se estén utilizando y es válido, porque tiene que ver a veces con la angustia y la desesperación de aquellos padres que ven a niños con estos cuadros de convulsiones, a veces refractarias a tratamiento, y que buscan denodadamente distintos tratamientos o soluciones para este sufrimiento de su hijo. Pero de la ciencia tenemos que tener muy en claro que la preparación artesanal es de altísimo riesgo. Tenemos que utilizar productos que estén realizados bajo las buenas prácticas farmacológicas, y que eso tiene que ver con la calidad en la producción, que estén libres de contaminantes químicos o contaminantes biológicos, y como presencias de hongos o presencias de hidrocarburos que son utilizados para la extracción del principio activo de la planta. Y por otro lado, poder tener perfectamente cuantificado cuál es la concentración de principio activo que hay en cada preparado que se está realizando, para que esto sepamos que en 20 gotas o en una gota qué concentración de principio activo hay. Esto, cuando se hace en forma artesanal, pierde todas estas condiciones, haciendo el uso de un psicofármaco, porque son sustancias con acciones psicoactivas que se estén utilizando sin ninguno de estos controles, poniendo en riesgo la salud de los niños. Por eso decimos que hay que trabajar bajo las normas que están vigentes. El Hospital Garrahan ha puesto un trabajo en estudio donde participan distintos hospitales del país, y que esto va a permitir poder tener productos de calidad, que sean productos que otorguen las mayores garantías de seguridad a aquellos pacientes que lo van a usar, sobre todo si hablamos de niños, y que a veces las complicaciones pueden ser muy graves, como distintos eventos que hemos tenido en el mundo. Por eso un poco es que estamos en contra de estos preparados artesanales, porque si no estamos volviendo, retrotrayéndonos a la época de los tecitos, el test de anís estrellado, o el palán palán u otros, que tienen principios activos, que tienen efectos específicos, pero que carecen de estas normas y que han generado tantos niños con cuadros de intoxicaciones graves que han terminado en los hospitales. Entonces, no tenemos que volver a repetir historias de medicaciones folclóricas que tenían estos problemas, donde hoy podemos tener un desarrollo mucho más organizado. Claro, lo que pasa es que yo te escuchaba y digo, coincido con vos, pero claro, ¿cómo le sacamos de la cabeza a veces a la población, o cómo le explicamos esto? Con información. Claro. Lo que hay que hacer es información, esto que estamos diciendo, y cuáles son los riesgos que existen. Claro. Y en cuanto a que las universidades también puedan hacer investigación, ¿tenés alguna objeción? ¿O? Sí, no, están trabajando ya las universidades en investigación. Está la Universidad de La Plata, sí, y distintas universidades realizando investigación. Este es el objetivo: hay que trabajar con seriedad y hay que trabajar bajo las normas de buenas prácticas para que nos den las mayores garantías, y que en definitiva veamos cuáles son los efectos, cuál es la dosis adecuada, cuáles son las indicaciones, contraindicaciones y efectos secundarios que tienen, para que esto le podamos brindar la mejor garantía y seguridad a nuestros pacientes.
más cuando hablamos de niños. Sí, y ahora te voy a llevar también a otro tema toxicológico, porque acá en Argentina últimamente no solamente ha habido un aumento de las infecciones de transmisión sexual, sino también un aumento del consumo de sustancias tóxicas, por ejemplo el alcohol. Pero Entonces, no lo había escuchado. sí, entonces, a ver, el impacto del alcohol en los menores, la venta de alcohol a los menores. Sí, es exactamente lo mismo, y caemos a todo lo que hemos estado hablando en este largo rato. Tiene que ver con que por sobre la salud están todos estos intereses comerciales, en donde no vemos y tenemos en cuenta lo que hace a preservar la salud, sobre todo cuando hablamos de niños y jóvenes, como bien decías, el caso del alcohol, en donde hoy hay una altísima prevalencia de este consumo de bebidas alcohólicas por debajo de los 18 años, sin que no haya una respuesta de la sociedad, entendiendo que esta sustancia actúa en forma directa sobre el cerebro, que está en pleno desarrollo, y que esto sin duda afecta a las generaciones futuras. Entonces tenemos que como país sentarnos y discutir estos temas que son tan importantes, que tienen que ver con la calidad de nuestro país, y que esto es fundamental tenerlo en cuenta. Claro, hoy por hoy nosotros el otro día charlamos que con las legislaciones actuales no alcanza, con prohibir la venta de alcohol a los menores en los kioscos no alcanza, porque esto sucede igual. Entonces la capacidad... Lo que falla es el control, no es la legislación, no hay que hacer pero más leyes. Sergio, lo que hablábamos el otro día, Tenemos inclusive un que ahora programa de venden... televisión que hace apología de la intoxicación alcohólica, de televisión abierta, entonces tiene que ver con los controles. Sí, pero al mismo tiempo el otro día hablábamos con que venden sobrecitos, inclusive para lo mejor para tu previa. Sí. Entonces, llega un momento en el cual con tal de venderte algo hacen... Y es la ausencia de control. El gran problema que tenemos es el control. Y ahí es donde tiene que haber un refuerzo importante y trabajar responsablemente. Hay leyes vigentes, hay leyes que claramente, una ley que ha sido regulada en el año 2009, que se demoró más de una década en regular la ley, que ya estaba vigente, y que perfectamente habla de no hacer promoción de bebidas alcohólicas en eventos deportivos, y vemos en la última final que se promocionaba bebidas alcohólicas en el evento deportivo. Entonces eso es... perdón, Sergio, la AFA tiene como sponsor a una marca de cervezas. Bueno, la ley claramente que está vigente dice que no se puede utilizar, y entonces hay que hacer cumplir las leyes que están vigentes. Pero Sergio, así como están las cosas, ¿no? Hablamos de la primera parte del doping y esto del control. Hay un rugby en Italia que tenía 11 sustancias prohibidas. Yo te pregunto, si un médico se pierde antes de llegar a la cancha, ¿quién deberían haber parado el encuentro hasta que el médico se oriente y llegue? El control, el que vos seas, estás pidiendo control. Correcto. Y el control, dicen, no llega, larguemos. Ahí empieza el problema. En lo oficial. Tiene que ver con los controles. Sí. Tiene que ver exactamente con estos controles y cumplir las normas que están vigentes. Y con esta ley del deporte, así como está, en tanto no salga algo mejor, ¿vos cómo lo ves? Y para empezar, habría que hacerlas controlar. Bien. Sergio, te agradezco muchísimo la comunicación. Un gusto, ha sido un gusto, y bueno, tenemos que trabajar en esto. Si queremos un país mejor, tenemos que estar conscientes en qué queremos para la población, y que estas normas tienen que ser cumplidas. O sea, hay responsabilidades tanto de los ámbitos legislativos y ejecutivos para que esto podamos garantizar las mejores condiciones para la población. Tal cual, y quedamos a disposición para lo que necesites o para comunicar lo que consideres. Igualmente, ahí estaba Sergio Sarasco, médico especialista en toxicología, que habló que tranquilamente River puede quedar afuera de la Copa Libertadores. Enseguida volvemos.